¿Qué harías si tu propia familia te tratara como invisible, incluso cuando has alcanzado un éxito que ellos jamás imaginaron? La historia de Valeria Pérez te dejará sin aliento. Valeria Pérez, de 38 años, creció en un tradicional barrio de Coyoacán, Ciudad de México, entre calles empedradas y casas de colores vivos, donde los chismes viajaban más rápido que el viento en la plaza central. Desde pequeña, Valeria vio cómo la balanza familiar siempre se inclinaba hacia Santiago, su hermano mayor. Sus padres celebraban cada gol que metía en la liga infantil, mientras que a ella, una niña fascinada por las computadoras, solo le decían: «La tecnología es un pasatiempo, hija. Las mujeres deben pensar en formar familia». Pero Valeria nunca fue de las que se rinden. Se graduó del ITAM con honores y rechazó la cómoda oferta de trabajar en la constructora de su padre. Prefirió lanzarse a lo que muchos consideraban una locura: emprender en el desarrollo de software en un país donde pocos creían que una mujer pudiera destacar en tecnología. Vivió en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, que convirtió en su improvisada oficina. Por las mañanas, escribía líneas de código en una laptop vieja y por las noches dormía en un sofá desgastado. A veces, su única comida del día era una quesadilla comprada deprisa en la esquina. El milagro llegó cuando Nexus, su empresa, creó un software de gestión de cadena de suministro tan eficiente que comenzó a llamar la atención en los cafés de Polanco y en conferencias de Monterrey. Finalmente, Empresas Barragán, un gigante inmobiliario conocido en todo México, contactó a Nexus para firmar un contrato de $30 millones. A pesar de este logro, en su familia solo escuchaba comentarios fríos. «Sí, qué bien, pero la tecnología es tan inestable». Mientras tanto, Santiago, con un promedio apenas aceptable, fue nombrado gerente en la empresa familiar sin mover un dedo. En el corazón de Valeria ardía el deseo de ser reconocida no solo por el mundo exterior, sino también por quienes la conocieron desde niña. Pero lo que no sabía era que la fiesta de compromiso de Santiago sería la chispa que haría explotar verdades guardadas durante décadas. Desde los 12 años, Valeria se acostumbró a ver a sus padres y vecinos gritando como locos cada fin de semana en la cancha, animando a Santiago como si fuera el próximo Hugo Sánchez. Mientras tanto, en el concurso de oratoria donde Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, subía al escenario frente a cientos de personas, las sillas reservadas para sus padres permanecían vacías como un recordatorio helado de su ausencia. En las ferias científicas de la secundaria, donde Valeria presentaba sus primeros programas de computadora con un brillo de orgullo en los ojos, solo recibía mensajes como: «Estamos atrapados en una reunión, será para la próxima». Pero ese próxima nunca llegó. A pesar de todo, Valeria no dejó de luchar. Estudió días y noches hasta ganar una beca completa para el ITAM, un logro que hizo que maestros y compañeros la vieran con admiración. Pero cuando llamó emocionada para contar la noticia, lo primero que escuchó de su madre fue: «Las computadoras son cosas de niños. Una mujer necesita un trabajo estable». Mientras tanto, Santiago, quien acababa de ser expulsado de la universidad por sus malas calificaciones, recibió de su padre un puesto de asistente de dirección en la constructora familiar. «La experiencia en el campo vale más que las notas», decía su padre mientras le daba palmaditas en la espalda, ignorando la mirada herida de Valeria. En las cenas familiares llenas de carcajadas, las conversaciones giraban en torno a Santiago, el partido del domingo, los goles fallidos, sus citas. Los premios académicos y tecnológicos de Valeria eran mencionados de paso y olvidados al instante. Cada vez que ocurría,
Valeria se repetía en silencio. Algún día demostraré mi verdadero valor, aunque ellos se nieguen a verlo. Tras graduarse del ITAM, Valeria rechazó la vía fácil de un puesto seguro en la constructora familiar. En cambio, invirtió hasta el último peso de sus ahorros, pidió un pequeño préstamo a una amiga cercana y fundó Nexus Technologies en su diminuto departamento de una habitación en Roma Norte. La sala se convirtió en oficina improvisada y el viejo sofá en su única cama. Noche tras noche, la luz azulada de su laptop iluminaba su rostro cansado mientras escribía líneas interminables de código, puliendo el software de gestión de cadena de suministro que soñaba con ofrecer a las empresas mexicanas para revolucionar su logística. Hubo semanas en que sobrevivía a base de tacos al pastor baratos de un carrito en la esquina, bebiendo café aguado para mantenerse despierta y estirando cada peso para pagar la luz, el internet y el hosting de la web de Nexus. Cada llamada a casa era un recordatorio de la falta de apoyo. Hija, no te desgastes así, ven a trabajar a la empresa de tu padre, en contabilidad o recursos humanos, tendrás un sueldo estable y dejarás de sufrir. Pero Valeria lo tenía claro. Rendirse significaba quedar para siempre bajo la sombra de Santiago y la duda de su propia familia. Así que se prometió a sí misma: no importa cuántas noches más tenga que pasar sin dormir, voy a demostrarles que estaban equivocados. Después de más de 2 años de trabajo incansable, el software de gestión de cadena de suministro de Valeria alcanzó un nivel que dejó boquiabiertos a los expertos del sector. Nexus no solo optimizaba la logística y reducía inventarios, sino que permitía a las empresas ahorrar millones de pesos al año, algo que ninguna compañía mexicana había logrado hasta entonces. Los rumores sobre esta innovación pronto se extendieron fuera del círculo tecnológico, llegando a los oídos de Empresas Barragán, el imperio inmobiliario más influyente de México, liderado por Ricardo Barragán. Una calurosa mañana de octubre en Ciudad de México, Valeria recibió un correo de Eleanor Vázquez, directora de operaciones de Barragán, invitándola a presentar su solución frente al consejo directivo. La reunión se realizó en un imponente edificio de cristal en Polanco, donde Valeria, vestida con un traje azul marino impecable, expuso con seguridad su propuesta ante las miradas serias de los pesos pesados del sector inmobiliario. Al terminar la demostración, un breve silencio se apoderó de la sala hasta que Ricardo Barragán se levantó, le estrechó la mano y dijo: «Has creado la tecnología que necesitamos. Quiero que Nexus trabaje con Empresas Barragán». El contrato por $30 millones se firmó la semana siguiente, marcando un hito en la carrera de Valeria. Pero lo más sorprendente fue que este logro era fruto exclusivo de su esfuerzo. Nadie en su familia sabía nada, ni siquiera Santiago, quien estaba ocupado organizando su boda con Isabela, la única hija de Ricardo Barragán. La fiesta de compromiso de Santiago e Isabela se celebró con un despliegue espectacular en la mansión Barragán en Lomas de Chapultepec. Enormes candelabros de cristal iluminaban el salón, mientras empresarios y figuras influyentes brindaban al ritmo de un cuarteto de cuerdas. Valeria llegó luciendo un vestido azul zafiro, avanzando con paso seguro junto a Marcos, aunque su corazón latía con nerviosismo. No imaginaba que esa noche cambiaría su vida para siempre. Entre el tintinear de copas y las melodías suaves, Ricardo Barragán, un hombre de cabello plateado y mirada que imponía respeto, se acercó a Valeria. Sus ojos la evaluaron con curiosidad antes de esbozar una sonrisa cordial. «Valeria Pérez, acabo de enterarme que eres la mente detrás de Nexus. Tu software me ha dejado muy impresionado». Antes de que ella pudiera responder, Ricardo inclinó ligeramente la cabeza, entornando los ojos con un brillo inquisitivo. «Pero lo que más me sorprende
es que seas hermana de Santiago. Debo decir que nunca, ni una sola vez, mencionó que tenía una hermana como tú. La frase cayó como un relámpago. A su alrededor, varias conversaciones se detuvieron. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Valeria se obligó a mantener la compostura, pero por dentro, un torbellino de indignación y tristeza la desgarraba. Comprendió que Santiago la había borrado deliberadamente de su narrativa, incluso cuando su éxito profesional podría haber sido un orgullo para toda la familia. Aunque la revelación de Ricardo Barragán aún retumbaba en su mente, Valeria se repetía que esta boda era su oportunidad para ser vista y respetada como la mujer que era. Durante semanas había buscado con esmero un vestido elegante en tono verde esmeralda, sencillo, pero con un porte que irradiaba seguridad y poder. Marcos, el novio que siempre creyó en ella, se convirtió en su mayor apoyo en ese momento crucial. Justo antes de entrar al salón, él tomó su mano y le dijo con voz suave: «No necesitas demostrarle tu valor a nadie más que a ti misma. Pero si hoy decides mostrarles quién eres realmente, estaré contigo, pase lo que pase». Sus palabras llenaron de fuerza a Valeria. Caminó con paso firme por el vestíbulo iluminado, mientras un grupo de mariachis tocaba melodías suaves que envolvían el ambiente en un aire mágico. Sus ojos ya no huían. Cada mirada que cruzaba era una oportunidad para dejar claro que ella no era la sombra de nadie. Valeria se presentó con seguridad ante empresarios y personalidades del evento, hablando de Nexus como lo que era, un logro nacido de su propio talento, su resistencia y el deseo inquebrantable de escribir su propia historia. Tras conversar con algunos invitados, Valeria y Marcos se acercaron al plano de asientos, repasando con la vista los nombres de los grandes empresarios de México. Pero, extrañamente, no encontraron su nombre en ninguna mesa cercana a la pista principal. Una inquietud creciente la empujó a preguntar al encargado de la organización. Minutos después, él bajó la cabeza y murmuró: «Disculpe, señorita Pérez, su lugar está en la cocina. Sígame, por favor». El mundo de Valeria se detuvo. Ella y Marcos fueron guiados por un pasillo estrecho hasta una habitación llena de meseros apresurados, donde un solitario mantel blanco cubría una mesa diminuta arrinconada junto a cajas de suministros. Entonces apareció Isabela, radiante en su vestido de novia, pero con una mirada tan fría como el mármol. Esbozó una sonrisa venenosa y dijo: «Valeria, espero que no te importe. Necesitábamos los lugares principales para los invitados importantes. Esta mesa es perfecta para ti. Después de todo, siempre te ha gustado trabajar detrás de escena, ¿no?». La risa cortante de Isabela resonó como un cuchillo en el corazón de Valeria. Toda esperanza de ser reconocida se desmoronó en un segundo. Valeria inhaló profundamente, recorriendo con la mirada aquella cocina sofocante, donde los olores de comida y el repiqueteo de cuchillos parecían burlarse de ella. Pero en lugar de tomar asiento, enderezó la espalda y alzó el rostro con determinación, caminando hacia la salida. Marcos la siguió a su lado, con los ojos llenos de orgullo por la mujer que amaba, quien se negaba a aceptar la humillación. Atravesaron el pasillo, y cada paso resonaba con la fuerza de un tambor anunciando la tormenta que se avecinaba. Cuando las puertas del gran salón se abrieron, la luz de los candelabros, la música de mariachis y cientos de miradas se volcaron hacia ellos. Valeria no titubeó ni un segundo. Caminó directo hacia la mesa principal, donde Ricardo Barragán conversaba con los socios y donde Santiago e Isabela estaban acomodados con aires de victoria. El silencio se apoderó del lugar cuando Valeria llegó, su porte tan imponente que incluso las risas cercanas se apagaron.
Se detuvo frente a Ricardo y con voz firme declaró: «Perdón por interrumpir, pero creo que tenemos que hablar, ahora mismo». El gran salón quedó paralizado cuando Valeria se plantó frente a la mesa principal. Su mirada recorrió a Santiago, quien bajó la cabeza, incapaz de sostenerle los ojos, y se detuvo en Isabela, que apretaba su copa de champán con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Con voz clara y potente, que resonó mientras el mariachi enmudecía, Valeria habló: «Perdón por arruinar el ambiente, pero creo que todos aquí merecen saberlo. Yo, Valeria Pérez, soy la CEO de Nexus Technologies. Mi empresa desarrolló el software que Empresas Barragán implementa actualmente en toda su operación». Un murmullo se esparció como fuego. El rostro de Ricardo Barragán pasó de la sorpresa al asombro absoluto. Valeria mantuvo la calma, fijando su mirada en Ricardo. Pero después del trato que recibí esta noche, ser menospreciada, humillada y enviada a comer en la cocina como si fuera invisible, no puedo continuar con esta relación. Declaro oficialmente cancelado el contrato de $30 millones entre Nexus y Empresas Barragán, con efecto inmediato. Los susurros estallaron en gritos ahogados. Isabela se levantó de golpe, el enojo desfigurando su rostro. Ricardo, acostumbrado a que nadie se atreviera a desafiarlo, quedó petrificado, con la mirada perdida. Tras la declaración de Valeria, el ambiente de la boda se volvió un caos contenido. Santiago se levantó de golpe, el rostro enrojecido y la voz quebrada. «¿Estás loca, Valeria? Acabas de arruinarlo todo, no solo el contrato, sino la oportunidad más grande de mi vida». Isabela, lívida, apretó los dientes y escupió las palabras como veneno. «Exacto, estás destruyendo el futuro de Santiago. Eres egoísta, mezquina, una desagradecida». Los padres de Valeria se abrieron paso, los ojos desorbitados por el pánico. «¿Qué estás haciendo, Valeria? ¿Te das cuenta del daño que esto causará a la reputación de la familia, a la empresa de tu padre?» Pero Valeria permaneció erguida, su mirada firme, sin un atisbo de miedo. Su voz resonó clara y cortante, atravesando los murmullos. «Pasé toda mi vida intentando demostrar mi valor a quienes se negaron a verlo. Hoy entendí que no necesito su aprobación para saber quién soy». El bullicio se apagó de inmediato. Por primera vez, Valeria se sintió libre del miedo a ser juzgada por su propia familia. Valeria salió del salón con el corazón latiendo con fuerza tras su enfrentamiento épico. La brisa fresca de la noche acarició su rostro, calmando el fuego que aún ardía en su interior. A su lado, Marcos le sostuvo la mano con un orgullo que no intentó disimular. Pero lo que Valeria jamás imaginó sucedió cuando comenzaron a bajar las escaleras de la entrada principal. 3 hombres elegantemente vestidos se acercaron, sus rostros le resultaban conocidos. Eran empresarios influyentes que habían presenciado todo. Alonso Rivera, presidente de una cadena de supermercados, habló primero. «Señorita Pérez, lo que hizo esta noche me dejó impresionado. Estamos buscando una solución como Nexus para nuestra red de distribución. Podríamos agendar una reunión». Luego, Sofía Luna, directora ejecutiva de un consorcio logístico, añadió con admiración: «La manera en que defendió su valor demuestra que también defenderá a sus socios. Quiero que Nexus trabaje con nosotros». Valeria se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió. Comprendió que a veces la valentía no solo te libera, sino que también abre puertas que nunca imaginaste. Solo unas horas después de la caótica noche de la boda, el primer correo de Eleanor Vázquez, directora de operaciones de Empresas Barragán, llegó a la bandeja de entrada de Valeria con el asunto sobre la colaboración Nexus Barragán.
En el mensaje, Eleanor expresaba su preocupación y pedía a Valeria reconsiderar la cancelación del contrato, prometiendo arreglar cualquier malentendido. Al día siguiente, el teléfono de la oficina de Nexus no dejó de sonar. Los asistentes de Ricardo Barragán llamaban insistentemente, con un tono que pasó de cortés a casi desesperado. En cada llamada, aseguraban que Empresas Barragán valoraba profundamente a Nexus y solicitaban una reunión urgente para renegociar. Pero a pesar de haber cancelado un contrato de $30 millones, Valeria no sintió miedo, porque en solo 72 horas había recibido más de 15 propuestas de colaboración de grandes compañías que quedaron impresionadas por su valentía e integridad. Dentro de sí, Valeria comprendió con claridad. Ya no necesitaba rogar la validación de nadie para saber su valor. Su determinación le estaba abriendo un futuro para ella y Nexus más prometedor que nunca. 3 días después de la boda, Santiago citó a Valeria en un pequeño café de Condesa. Él llegó antes, cabizbajo, con las manos entrelazadas y los codos apoyados en la mesa. Cuando Valeria entró, el aire entre ambos se volvió espeso, más pesado que el humo del café flotando sobre sus cabezas. Santiago rompió el silencio, con una voz ronca de tanto desvelo. Valeria, sé que un lo siento no basta para lo que pasó, pero necesito decirte la verdad. Fui yo, junto con Isabela, quienes decidimos sentarte en la cocina. Valeria sostuvo con fuerza su taza de café, sus ojos secos, pero cargados de una determinación inquebrantable. Santiago bajó aún más la cabeza, su voz temblando. Simplemente, no soportaba verte triunfar. Cuando todos empezaron a elogiarte, temí quedar en segundo plano. Isabela también pensó que eso podría debilitar mi posición frente a su familia. El silencio se hizo eterno, interrumpido solo por el tenue tintinear de una cucharita en la taza. Finalmente, Valeria habló, sin rabia, solo con una calma cortante. Gracias por decir la verdad, pero debes entender algo. Nadie tiene derecho a aplastar el valor de otro solo para proteger su propio ego. Días después de la difícil conversación con Santiago, Valeria recibió una llamada inesperada cerca de la medianoche. Del otro lado sonó una voz femenina grave y cálida. Valeria, soy tu tía Adriana. Sé que te sorprende, pero acabo de enterarme de todo lo que pasó en la boda. Valeria se quedó paralizada. Adriana, la hermana menor de su padre, había desaparecido de las reuniones familiares hacía años. Nadie la mencionaba, como si nunca hubiese existido. Adriana soltó un suspiro cargado de emoción. Sé muy bien lo que es ser menospreciada solo por no ser hombre. Estoy orgullosa de ti, Valeria. Has roto ese ciclo. Demostraste que nadie tiene derecho a definir tu valor por tu género. Aquellas palabras llegaron como un fuego cálido que iluminó el corazón de Valeria. Por primera vez, sintió que no estaba sola, y comprendió que su valentía había despertado a muchas mujeres que, como ella, habían sido obligadas a callar. Solo unas semanas después de aquella noche decisiva, la oficina de Nexus en el corazón de Roma Norte se llenó de un ambiente frenético y emocionante. Los teléfonos sonaban sin parar, los correos llegaban uno tras otro, pero no para cancelar, sino con propuestas de colaboración. Empresas líderes en retail, logística e incluso cadenas de restaurantes reconocidas de Ciudad de México querían que Nexus implementara su software de gestión de cadena de suministro. Valeria reunió a su equipo, sus ojos brillaban con una seguridad que jamás había sentido. No solo sobrevivimos al golpe, sino que ahora somos más fuertes. Esta es la oportunidad para demostrar que Nexus no es cuestión de suerte,
sino de talento y coraje. En apenas un mes, Nexus firmó 3 contratos nuevos con un valor total muy superior al que habían previsto con Empresas Barragán, impulsando a la compañía hacia una etapa de crecimiento sólido y sostenido. Bajo la tenue luz de la oficina de Nexus en una noche tardía, Valeria se paró frente al ventanal, observando las avenidas iluminadas y vibrantes de Ciudad de México. Sonrió, una sonrisa cargada de libertad y paz. Ya no le pesaba la indiferencia de sus padres, ni le asustaban las miradas críticas de familiares o desconocidos. Valeria comprendía que su éxito era suyo, fruto de su valentía para soñar en grande, fracasar y volver a levantarse con más fuerza. Giró hacia Marcos, quien la miraba con orgullo y cariño genuinos. Valeria murmuró, con una serenidad que resonó como una declaración: «Ya no necesito que nadie reconozca mi valor, porque lo encontré en mi propio esfuerzo y en la fe que tengo en mí misma». Con Nexus ya consolidada, Valeria no olvidó aquellos días en que se sintió sola, subestimada y desanimada. Así nació Visibles, un programa que fundó para capacitar y apoyar a mujeres jóvenes emprendedoras, especialmente a quienes crecieron en ambientes donde su valor fue minimizado por ser mujeres. En la primera sesión, Valeria se paró frente a 20 rostros llenos de sueños, aunque todavía marcados por el miedo. Con voz firme, les compartió: «Yo misma fui enviada a la cocina en la boda de mi familia, pero me levanté, no permití que nadie definiera mi valor. Hoy quiero ayudarlas a hacer lo mismo, a poner límites, proteger su dignidad y brillar con todo su potencial». El aplauso llenó la pequeña sala. Valeria comprendió que desde ese momento su misión ya no era solo triunfar por ella misma, sino inspirar a toda una generación de mujeres a alzarse, a confiar en su fuerza y a hacerse verdaderamente visibles. Semanas después del lanzamiento de Visibles, Valeria recibió un mensaje de su madre: «La familia quiere verte. Cena este domingo. Solo nosotros». Valeria leyó y releyó el texto, percibiendo un cambio sutil en el tono. Ya no había órdenes, ni exigencias disfrazadas de invitación. Aceptó asistir, pero esta vez entraría a esa casa no para buscar aprobación, sino con la certeza de quien conoce su propio valor. Durante la cena, no hubo miradas condescendientes, ni comparaciones silenciosas con Santiago. Por el contrario, sus padres la escuchaban atentos, y su hermano asintió suavemente en más de una ocasión cuando ella compartía sus ideas. Valeria respiró hondo, sintiendo una ligereza nueva. Sabía que si su familia realmente quería reconectarse, debía aceptarla tal como era, y si no lo hacían, ella seguiría adelante, fuerte, independiente, y nunca más reduciendo su valor para agradar a nadie. Esa noche, tras la cena familiar, Valeria se sentó en su balcón mientras la brisa nocturna de Ciudad de México acariciaba su cabello. Alzó la vista hacia el cielo estrellado, sintiendo una libertad y satisfacción que nunca antes había experimentado. Cada humillación, cada mirada que la menospreció, cada palabra que la hizo dudar, ahora eran solo lecciones, porque fueron precisamente esas caídas las que la forjaron, la hicieron lo suficientemente fuerte para salir de la sombra y reclamar el lugar que siempre mereció. Valeria susurró para sí misma: «Mi valor no está en el lugar donde otros me sientan, sino en el lugar donde yo me atrevo a ponerme de pie». Y comprendió que, desde el momento en que decidió no inclinarse más, todo cambió: su carrera, la manera en que los demás la veían y, sobre todo, la forma en que ella veía su propio reflejo.